Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Australia para hablar de Peter Dupas, más conocido como el Destripador de Melbourne. Peter Norris Dupas nació el 6 de julio de 1953 en Sydney, Nueva Gales del Sur. Era el menor de 3 hermanos en lo que se ha descrito como una familia bastante normal. Su familia se mudó a Melbourne cuando aún él era un niño pequeño. Con ambos hermanos considerablemente más mayores que él, sus padres ancianos lo trataron como a un hijo único. Dupas dejó la escuela secundaria al completar el grado 10º y luego obtuvo su certificado de escuela superior. Con 15 años cometió su primer asalto en octubre de 1968. Peter fue a visitar a una vecina y de pronto cogió un cuchillo de la cocina y empezó a apuñalarla en la cara, el cuello y las manos. Afortunadamente la mujer pudo repeler el ataque y solo sufrió heridas leves. Una vez arrestado, el adolescente no supo explicar por qué lo había hecho. Se le impuso una libertad condicional de 18 meses y fue ingresado en el hospital psiquiátrico Larundel para su evaluación. Al cabo de 2 semanas fue dado de alta y tratado como un paciente externo. En octubre de 1969 allanaron un depósito de cadáveres ubicado en el hospital de Austin. Los cuerpos de 2 ancianas fueron mutilados con el cuchillo de un patólogo. Uno de los cuerpos contenía una extraña herida infligida con un cuchillo en la zona del muslo. Tiempo después, la policía creyó que Dupas estuvo involucrado en el robo, ya que las heridas infligidas coincidían con las de una víctima de asesinato posterior, Nicole Patterson. El 25 de julio de 1974, Dupas fue condenado a 9 años de prisión con un período mínimo de 5 años por un ataque a una mujer casada en su propia casa. Dupas irrumpió en la casa de la víctima y la amenazó con un cuchillo antes de atarla con una cuerda y violarla. Amenazó con hacer daño a su bebé si ella se resistía al ataque. El juez en su sentencia describió el delito como una de las peores violaciones que se puedan imaginar. El psiquiatra de la prisión, el Dr. Allen Bartholomew, señaló que Dupas estaba en constante negación de su actividad criminal y señaló en ese momento: «Estoy razonablemente seguro de que este joven tiene un problema psicosexual grave, que está usando la técnica de la negación como un dispositivo de afrontamiento y que debe ser visto como potencialmente peligroso. La técnica de la negación crea una gran dificultad en el tratamiento». El detective Ian Armstrong ya lo avisó en noviembre de 1973 tras interrogarlo por otro presunto asalto sexual. «Para mí el tipo era pura maldad. Sus ataques fueron cuidadosamente planeados y no mostró ningún remordimiento». De hecho, el policía pensó: «Este tipo podría llegar hasta el final». Es decir, que sus ataques podrían causar la muerte. No se equivocaba. En 1979, aproximadamente 2 meses después de su liberación de prisión, Dupas volvió a abusar sexualmente de mujeres en 4 ataques separados durante un período de 10 días. El 28 de febrero de 1980, Dupas recibió una sentencia mínima de 5 años de prisión por 3 cargos de agresión con intención de violar, heridas dolosas, agresión con intención de robar y agresión indecente. Un informe de 1980 sobre Dupas declaró: «Es poco lo que se puede decir a favor de Dupas. Sigue siendo un hombre extremadamente perturbado, inmaduro y peligroso. Su puesta en libertad condicional fue un error». Pese a las conclusiones de los expertos, la Junta Penitenciaria concedió al preso varios permisos. Durante el último antes de su puesta en libertad, Dupas perpetró el que sería supuestamente su primer asesinato, aunque él siempre negó su autoría y los investigadores no encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. El caso todavía sigue sin resolverse. El 3 de febrero de 1985, el cuerpo de Helen McMahon, de 47 años, apareció desnudo y mutilado en la playa de Rye. Estaba tomando el sol en topless en la playa cuando fue atacada. Su cuerpo fue descubierto desnudo y cubierto por su toalla de playa. Originalmente se pensó que Dupas estaba en prisión en el momento del asesinato de McMahon y no fue liberado hasta 2 semanas después. Sin embargo, los investigadores se enteraron de que Dupas estaba en libertad condicional y vivía en el área de Rye cuando McMahon fue asesinada.
La policía cree que McMahon pudo haber sido la primera víctima de asesinato de Dupas. Su asesino la violó previamente antes de acuchillarla y cercenar los senos. Un mes después, con Dupas en libertad condicional, este atacó sexualmente a una mujer de 21 años en una playa de Blairgowrie. La víctima logró identificarlo y Peter fue detenido. «Siento lo que ha pasado. Todo el mundo me decía que ya estaba bien. Nunca pensé que volvería a pasar. Solo quería llevar una vida normal», se justificó una vez en comisaría. El tribunal condenó al depredador a una nueva pena de 12 años de prisión y fue trasladado a la cárcel de Pentridge, en Melbourne. Allí entabló relación sentimental con Grace McConnell, una de las enfermeras con la que se casó en 1987 dentro del recinto penitenciario de Castlemaine Gaol. Según su esposa, 16 años mayor que él, no aceptó casarse con el violador por amor, sino por un sentido de la responsabilidad para ayudarlo a convertirse en un miembro útil de la comunidad. Se trataba de una relación madre e hijo y sin apenas relaciones sexuales. Un matrimonio que terminó a mediados de los 90 y sin que Grace conociera la gravedad de los delitos que su marido estaba cometiendo a sus espaldas. En enero de 1994, encapuchado y armado con un cuchillo, cinta aislante y esposas, Dupas siguió a una mujer que estaba haciendo un picnic y la sostuvo a punta de cuchillo en un inodoro, pero sus amigos lo ahuyentaron. Cuando salía de la escena tuvo un accidente de coche y fue detenido. El 18 de agosto de 1994, tras declararse culpable en el Tribunal del Condado de Bendigo, Dupas fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión, con un período mínimo de 2 años y 9 meses. En septiembre de 1996, Dupas fue nuevamente liberado de la prisión y se mudó a una casa en el suburbio de Pascoe Vale, en Melbourne. Nicole Amanda Patterson era una psicoterapeuta y consejera juvenil de 28 años que trabajaba en la Ardouch Youth Foundation, una organización formada para ayudar a los jóvenes consumidores de drogas. El 19 de abril de 1999, un amigo descubrió el cuerpo de Patterson en la habitación delantera de su residencia en Harper Street, Northcote. El amigo de Patterson la había visitado para asistir a una cena. Al escuchar música de una radio y descubrir que la puerta principal estaba abierta, entró en la casa y encontró el cuerpo de Patterson severamente mutilado. Patterson murió a causa de 27 puñaladas en el pecho y la espalda. Su cuerpo fue descubierto desnudo de cintura para abajo con la falda y la ropa interior alrededor de los tobillos. Se pegaron pequeños trozos de cinta de PVC amarilla a su cuerpo y se le arrancaron ambos senos con un cuchillo afilado. Su bolso y su carnet de conducir habían sido robados. El arma homicida y los pechos de Patterson nunca se recuperaron. Las investigaciones policiales de la escena del crimen revelaron que Patterson tenía una cita a las 9 de la mañana con un cliente llamado Malcolm, tal y como se indicaba en su diario personal, junto con un número de teléfono móvil. El número llevó a un estudiante indio que estudiaba en la Universidad de La Trobe llamado Harry, al que días antes un desconocido le había ofrecido un puesto de trabajo. Los detectives empezaron a tirar del hilo hasta vincular al individuo anónimo con el responsable del asesinato de la psicoterapeuta. Así fue como el 22 de abril de 1999 la policía detuvo a Peter Dupas en el Hotel Excelsior de Thomastown por un delito de asesinato en primer grado. Los registros telefónicos revelaron que Dupas había hecho 3 llamadas previas a Patterson para organizar una cita y tratar la depresión y la adicción al juego. Dupas dijo a la policía que canceló su cita con Patterson después de que ella le dijese que su problema era algo que él podía resolver por su propia cuenta. La policía percibió rasguños en la cara y la mano de Dupas en consonancia con una lucha reciente. Él afirmó que los arañazos se habían producido cuando estaba trabajando en el cobertizo de su patio trasero y un trozo de madera lo golpeó mientras usaba un torno. Sin embargo, Dupas no tenía torno. Más tarde cambió su historia en el sentido de que las lesiones se produjeron mientras trabajaba en el cobertizo y caminaba junto a un trozo de madera que sobresalía. Un registro policial de la casa de Dupas reveló ropa manchada de sangre, cinta de PVC similar a la que se encontró en la escena del crimen,
un pasamontañas, recortes de periódicos que detallaban el asesinato de Patterson y también un documento que contenía el anuncio prestando servicios de psicoterapeuta. El 22 de agosto del año 2000, el jurado encontró culpable a Peter Dupas por el asesinato de Nicole Patterson y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El propio juez, Frank Vincent, señaló durante la lectura del veredicto: «No hay ningún indicio de que haya experimentado ningún sentimiento de remordimiento por lo que ha hecho, y dudo que sea capaz de una respuesta humana de este tipo. ¿Cómo ha llegado a ser como es?». Dupas compareció ante el Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Victoria en agosto de 2001 para apelar su condena por el asesinato de Patterson. Su apelación fue desestimada. Margaret Josephine Maher, de 40 años, era una trabajadora sexual de la zona de Melbourne y fue vista por última vez con vida en el supermercado Safeway a las 12:20 de la mañana en Broadmeadows el 4 de octubre de 1997. El cuerpo fue descubierto debajo de una caja de cartón que contenía piezas de ordenador a las 2:15 de la tarde del 4 de octubre de 1997 por un hombre que hizo el descubrimiento mientras recolectaba aluminio junto a Clifford's Road. Un guante de lana negro fue encontrado cerca del cuerpo de Maher, que la policía confirmó más tarde contenía ADN que coincidía con el de Dupas. Un examen post-mortem reveló que Maher había sufrido una puñalada en la muñeca izquierda, hematomas en el cuello, traumatismo por fuerza contundente con un bloque de cemento en el área de la ceja derecha y laceraciones en el brazo derecho. Además, el pecho izquierdo de Maher había sido extraído y colocado en su boca. En el momento del asesinato de Maher, Dupas había estado fuera de prisión por poco más de un año después de cumplir una condena por delitos de violación y ya no estaba bajo la supervisión de la agencia correccional del gobierno. Dupas ya estaba cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Patterson en el momento de su arresto por el asesinato de Maher. Con Dupas bajo custodia, la policía pudo obtener una muestra de ADN que lo relacionó con el asesinato de Maher. Durante un juicio que duró 3 semanas, se presentó evidencia al jurado de que la extracción de los senos de Patterson y Maher eran tan sorprendentemente similares que constituían un sello de firma o marca registrada común a ambos delitos, identificando así a Dupas como el asesino de ambas mujeres. El jurado, a quien no se le dijo que Dupas ya estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Patterson, tardó menos de un día en declararlo culpable de su segunda condena por asesinato. Después del veredicto de culpabilidad, Kylie Nicholas, la hermana de Patterson, describió a Dupas como el depredador más malvado, un psicópata, un verdadero depredador malvado, una persona astuta, repulsiva. Es un mal que ha venido a este mundo y que ha destruido a estas mujeres y nuestras vidas. Solo rezamos para que este hombre rinda cuentas por todo lo que ha hecho. Ian Joblin, un psicólogo forense con sede en Melbourne, entregó un informe al tribunal en el que intentaba explicar el comportamiento de reincidencia sexual de Dupas. Dupas atacó a mujeres para cumplir fantasías de conquista y control. Para Dupas, el asalto real no ha estado a la altura de la fantasía que precedió al asalto y en ocasiones se ve como decepcionante. Tampoco se siente tranquilizado por su desempeño o la respuesta de su víctima y debe encontrar otra víctima, esta vez la correcta. Por lo tanto, sus delitos se vuelven bastante repetitivos. El 16 de agosto de 2004, Dupas fue declarado culpable por el asesinato de Maher y condenado a una segunda cadena perpetua. El 25 de julio de 2005, Dupas compareció ante el Tribunal de Apelación del Tribunal Supremo de Victoria para apelar su condena por el asesinato de Maher. Su apelación fue desestimada. Mersina Halvagis era una mujer de Melbourne de 25 años. La tarde del 1 de noviembre de 1997, Mersina decidió visitar la tumba de su abuela en el cementerio Faulkner, al norte de Melbourne. Quería limpiar las flores secas, colocar unas nuevas y recordar frente a la lápida los buenos momentos a su lado. Pero, de improviso, un desconocido se acercó por detrás y la golpeó con fuerza en la cabeza. Tras dejarla inconsciente, la arrastró hasta una parcela vacía próxima al camposanto, a 3 tumbas de donde estaba enterrada su abuela, y la violó brutalmente.
El prometido de Halvagis dio la alarma cuando no pudo reunirse con ella más tarde ese día como la pareja había planeado. El cuerpo de Halvagis fue descubierto a las 4:30 de la mañana del 5 de noviembre de 1997 por su prometido. Murió a causa de heridas masivas, incluidas 87 puñaladas en las rodillas y el cuello, con la mayoría de las heridas concentradas alrededor de los senos. Frank Cole, un anciano residente de Pascoe Vale, afirmó que vio a Dupas salir del cementerio el día del asesinato. Una mujer anónima que estaba visitando la tumba de sus padres ese mismo día también había visto a Dupas con gafas de sol por el cementerio. Además, la tumba del abuelo de Dupas se encontraba a 128 metros de la escena del crimen. Dupas frecuentaba el hotel ubicado frente al cementerio de Faulkner y Dupas fue identificado por una mujer a partir de fotografías de la policía, quien dijo que lo vio minutos antes del ataque a 20 metros de donde ocurrió el asesinato. El patólogo forense profesor David Ransom, quien comparó las heridas sufridas por Halvagis con las heridas sufridas por Patterson y Maher, dijo que no había pruebas suficientes para sugerir que las heridas sufridas por Halvagis fuesen infligidas con el mismo cuchillo y por la misma persona que había asesinado a las otras víctimas. El abogado de Dupas, David Drake, informó que la única evidencia que vinculaba a Dupas con el asesinato de Halvagis era el hecho de que Dupas había vivido cerca del cementerio de Faulkner y su reputación se basaba en condenas anteriores por delitos similares. Además, dijo que la policía se había basado en sus creencias de que Dupas tenía una propensión a atacar a las mujeres con cuchillos, vinculándolo así con el crimen. Tras obtener una orden judicial que concedía permiso para entrevistar a Dupas en relación con el asesinato de Halvagis, la policía recogió a Dupas de la prisión de H.M. Barwon el 2 de septiembre de 2006 y lo llevó a la jefatura de policía de St. Kilda Road en Melbourne para interrogarlo. El 11 de septiembre de 2006, la policía acusó a Dupas del asesinato de Halvagis después de que el preso Andrew Fraser revelara que Dupas confesó dicho asesinato mientras cultivaba malezas en la prisión de Port Phillip durante 2002. Fraser dijo a la policía que una vez encontró un cuchillo casero escondido entre las malas hierbas de la prisión y llamó a Dupas para inspeccionarlo. Ahí fue cuando ocurrió la confesión. Regularmente solíamos encontrar cosas escondidas en el jardín, drogas, armas y otras cosas. Una vez encontré un cuchillo hecho en casa y llamé a Dupas para mostrárselo. Me lo quitó y comenzó a manipularlo, casi acariciándolo. Dupas entonces comenzó a decir «Mersina, Mersina», una y otra vez con esa extraña mirada en su rostro. Ciertamente no me quedó ninguna duda de que Dupas asesinó a Mersina Halvagis. Esta no fue una especie de confesión en la cárcel en la que alguien entró y se sentó en una celda una noche bebiendo con otro prisionero y alguien supuestamente dijo algo. Es mucho más fuerte que eso. Dupas y yo hablábamos con regularidad. Hubo una ocasión en que otro prisionero se acercó a nosotros cuando estábamos haciendo jardinería y empezó a abusar de Dupas. Este prisionero le gritaba a Dupas diciendo «¡Mataste a Mersina! ¡Mataste a Mersina!». Después de que se marchase, Dupas se volvió hacia mí y me dijo «¿Cómo sabe ese capullo que lo hice?». El director de la Fiscalía Pública de Victoria solicitó que el caso contra Dupas se enviara directamente a juicio sin pasar por el proceso de audiencia de detención. El 26 de septiembre de 2006, Dupas compareció a través de un enlace de vídeo en la Corte Suprema de Victoria, acusado del asesinato de Halvagis, y se declaró inocente. Drake, el abogado de Dupas, le dijo a la Corte Suprema que su cliente estaba siendo tratado injustamente al saltarse el proceso habitual de una audiencia de detención en la Corte de Magistrados. El 12 de diciembre de 2006, la Corte Suprema de Victoria ordenó que Dupas fuera sometido directamente a juicio por el asesinato de Halvagis sin pasar por el proceso habitual de audiencia preliminar. El juicio por el asesinato de Halvagis duró 22 días. El testigo de cargo Andrew Fraser describió al jurado cómo Dupas atacó a Halvagis. Dupas fue declarado culpable del asesinato de Halvagis el 9 de agosto de 2007 y fue sentenciado a su tercera cadena perpetua sin término mínimo. El 10 de septiembre de 2007, los abogados de Dupas presentaron una apelación basándose en que el veredicto de culpabilidad por el asesinato de Halvagis era inseguro e insatisfactorio.
El 17 de septiembre de 2009, la apelación de Dupas contra la condena fue confirmada en el Tribunal de Apelación de Victoria por una mayoría de 2-1. El tribunal dictaminó que las instrucciones del juez en el juicio original eran inadecuadas. El 14 de octubre de 2009, los abogados de Dupas argumentaron que el proceso en su contra debería ser suspendido de forma permanente debido a la publicidad que rodeaba el caso. El juez de la Corte Suprema de Victoria, Paul Coughlan, no estuvo de acuerdo y fijó la fecha de nuevo juicio. El 26 de octubre de 2010 se inició un nuevo juicio por el asesinato de Halvagis en la Corte Suprema de Victoria. El 19 de noviembre de 2010, Dupas fue nuevamente condenado por el asesinato de Halvagis después de 3 días y medio de deliberación del jurado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero aún hay otros asesinatos de los cuales el sospechoso fue Dupas que jamás pudieron demostrarse. Renita Branton. Dupas es sospechoso del asesinato de Branton, de 31 años, en la cocina de su tienda de ropa de segunda mano en un centro comercial de Sunbury, Victoria, el 5 de noviembre de 1993. Los investigadores encontraron que Branton había sido apuñalada 106 veces. Kathleen Downes. Dupas es sospechoso del asesinato de Downes, de 95 años, en el hogar de ancianos Brunswick Lodge de Brunswick. Downes fue apuñalada a las 6:30 de la mañana del 31 de diciembre de 1997, un mes después del asesinato de Halvagis. Las investigaciones policiales revelaron que Dupas había telefoneado al asilo de ancianos algún tiempo antes del asesinato. Actualmente, el destripador de Melbourne cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Port Phillip, en Laverton, donde los funcionarios que lo tratan a diario aseguran que es un preso modelo y que destaca por su buen comportamiento. Esta estrategia es similar en este tipo de depredadores. El peligro aparece en cuanto lo liberan y se convierte en un monstruo peligroso. Su conducta no tiene mitigación ni paliación, confirmaba uno de los magistrados que lo condenó, porque no solo no reconoció jamás sus malas acciones, sino que las repitió con mayor brutalidad debido a ese odio sádico y pervertido hacia las mujeres y su desprecio por ellas y su derecho a vivir. Tremendo caso, queridos amigos, el del destripador de Melbourne. Y la verdad es que es la primera vez que viajamos hasta Australia en esta hemeroteca del crimen. Y desde luego queda demostrado que en cualquier punto del mapa, en la vida real, los monstruos existen.